Ya estamos llegando a esta zona que es tan famosa. Preguntar cuánto costaba hacer el tour. Cerré la puerta, se trabó la camioneta. Y la llave está adentro, la llave del motorhome adentro, esta puerta cerrada. Desde acá no se puede hacer nada. Sin herramienta no se puede hacer nada. Bueno, hoy no tenemos un gran paisaje, pero miren qué pedazo de escuela. Anoche llegamos ya de noche, así que era un punto que teníamos marcado. Parecía súper tranquilo, pero no habíamos visto la escuela. O sea, vimos la escuela, pero no la habíamos visto de día. Y la verdad es que dormimos una noche súper tranquila, una calle re tranqui. No pasó nadie por acá, así que vamos a arrancar el día. Buen día. Miren lo que es el barrio de La Jacuneta el día de hoy. La verdad que muchas veces amanecemos o en la playa o en la montaña, en lugares súper lindos, pero muchas veces dormimos en lugares normales, como este, en lo que es un barrio totalmente normal, hermoso. Miren la paz que hay. Me voy a quedar callado un ratito, escuchen, presten atención a la paz que hay en este lugar. No sé si alcanzarán a escuchar, pero está lleno de pajaritos. Y miren qué pedazo de colegio, como lo mostraba de la ventana. Aros de básquet, juegos, gigante, hermoso barrio. Acá hemos pasado la noche, súper tranquilos, mucha paz. Vamos a activar con un cafecito y seguimos recorriendo Estados Unidos. Y ya estamos calentando la camioneta para viajar el día de hoy. Finalmente hemos estado en lo que es toda la zona de San Francisco una semana. Lo habíamos como armado en el calendario así. Después cuando llegamos acá con todo esto que les estuvimos contando en los videos anteriores, dijimos bueno, seguro no estamos tantos días. Y al final, como siempre, en las afueras hemos encontrado lugares sumamente tranquilos. Pero es hora de seguir viaje. Próximo destino de este equipo. Nos vamos hacia la famosísima zona de Napa. Nos esperan unos 150 kilómetros. Allá vamos. Y estamos pasando por San José. Miren qué pedazo. Miren, acá se ve el edificio de Adobe. No sé si llega a ver la A. Una de las ciudades más grandes acá del norte de California. Es la 10ª ciudad más grande de Estados Unidos. Wow. De lo que es California es la tercera. La primera, Los Ángeles, San Diego, que ya estuvimos en las dos, pueden ver esos videos. Y esta es la tercera, San José. Tremenda ciudad, se ve, y está muy vinculada con Silicon Valley, que se lo estuvimos mostrando todo en el video anterior, así que no se lo pierdan. Tremendos recorridos hicimos. San José es la capital de Silicon Valley, este gran polo tecnológico. ¿Te gustó el video de ayer, no? Me encantó. Hay mucho dinero acá, pero mucha plata, porque como les contábamos, están en Silicon Valley las principales empresas tecnológicas del mundo, muchas personas con mucho dinero invirtiendo en las startups. Entonces esta de hecho es considerada una de las ciudades más ricas y más seguras inclusive de Estados Unidos. Wow. No sé si llegará a apreciar, pero ahí arriba se ven las montañas nevadas todavía. De hecho hace mucho frío, estamos recontra abrigados. Y si hay algo bueno que tiene Estados Unidos, de lo preparado que está para vivir en motorhome, veníamos en la ruta y miren, un puesto para descargar aguas negras y aguas grises. Ahí tenés, uno descarga ahí y después acá tenés agua, dice que no es potable, pero la manguera para limpiar todo y dejar todo espectacular. Y ahora sí, todo listo, tanque de aguas limpias llenos, tanques grises y de negras vacíos. Y ya estamos de nuevo en ruta para continuar nuestro viaje hacia el próximo destino.
llegando a esta zona que es tan famosa por sus vinos. Miren, acá se ven ya un montón de viñedos, todo súper verde. ¡Qué bonito lugar! Por favor, miren ahora hacia la izquierda. Todos jugando... Ah, es una cancha de golf. Con razón ese verde. Vos, mendocina, te debes sentir como en casa acá, ¿no? Estoy muy contenta. Miren, acá hay un laguito. Picnic area. Hemos llegado a Napa. Si vieron el episodio cuando tuvimos que cambiar la batería, yo pensaba que el chico de Fresno me estaba mandando acá. Y nos vamos a encontrar con amigos por acá, así que vamos a disfrutar también toda esta zona. Ahí quedó la Jacuneta y miren qué bueno que está este lugar. Ahí se puede venir a pasar el día. Acá, allá hay una canchita de vóley, ya vamos a ir a ver qué más hay. Miren todas las mesitas acá. Y acá tenemos parrillero. Se viene un asadito hoy. Miren qué bueno que está este lugar. Pasar una hermosa tarde en ese parque que estuvimos compartiendo con un amigo de Santi que vive acá. ¿Hace frío? Que nos vino, sí, está re frío, que nos vino a visitar, se va a quedar con nosotros a pasar el fin de semana. Nos tuvimos que mover porque como pasan un montón de lugares, esos parques son para pasar el día y no se puede pernoctar. Entonces nos hemos venido al centro de Napa, que se ve hermosísimo, y ahora vamos a salir a caminar un ratito. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. No saben qué lindo que es el centro de acá, de Napa Valley. Estamos justo pasando por el centro de bienvenida. Está hermosísimo para salir a caminar y recorrer por acá. Como les decíamos al comienzo del video, toda esta zona es una zona vitivinícola acá en California. Seguramente muchos hayan escuchado de los famosos vinos de acá de la zona de California. Bueno, es acá en la zona de Napa Valley. Así que es un plan similar a lo que uno puede hacer por Mendoza, San Juan, Salta en Argentina, que es venir a conocer una bodega y tiene un centro muy lindo, así que súmenlo a sus actividades. Está todo súper decorado, muy bonito, es muy tranquilo. Venimos recorriendo el centro y hemos venido analizando los precios de los diferentes lugares. Son bastante similares, obviamente, que se pueden llegar a encontrar restaurantes más caros, más económicos, pero justo acá hay un restaurante argentino. Les voy a contar los precios. Por ejemplo, un lomito argentino cuesta $18, un sándwich de milanesa 16, unas empanadas de carne o de humita $10, como para que se hagan una idea de precios. Es medianamente lo que hemos estado viendo en casi todos lados por acá. Una milanesa $32 y si quieren vino por copa $5. Arrancando la mañana por acá con mate, desayuno. Nuestro amigo es medio tímido para la cámara, por eso no lo estamos mostrando. No, en paz. Pero está acá en mi rincón. Va a aparecer la mano por acá. Hemos dormido acá frente a este parque, súper tranquilo. Y Santi cuando está con amigos también se pone tímido, así que... Te vamos a dejar la cámara vos, hoy que te hagas cargo de todo. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold. Vamos a dejar la Jacuneta acá en el parque. La verdad es que hay un ambiente súper tranquilo y relajado. Nos vamos a dar una vuelta por el centro y después vamos a salir a recorrer los viñedos por acá, por la zona de Napa, que me recuerda mucho a Mendoza, así que estamos muy animados para salir a recorrer por acá. I just wasn't enough for you. I wish you could be happy, yeah, yeah. But I can't lie. LA made you crazy, yeah, yeah. You don't
Y ya estamos acá rodeados de un montón de viñedos para contarles un poquito de la historia de este lugar. Napa se fundó en el año 1848, en el 1849 pasa a ser uno de los condados de California y con todo lo que les venimos contando en episodios anteriores, que todo este territorio pertenecía a México, después pasa a pertenecer a Estados Unidos, recién en el año 1850 California pasa a ser el estado número 31 de Estados Unidos y recién en el año 1854 John Patchett es la primera persona que funda un viñedo acá y en el año 1857 se da la primera producción de vino acá en Napa Valley. La verdad que ahora estamos en primavera, entonces las plantas todavía no han empezado a brotar, miren, están todas podadas, entonces no están tan lindas como para venir a apreciarlas con los racimos de uva y demás, pero el lugar es hermoso, miren lo que es este viñedo con la montaña atrás. Desde ese momento toda esta zona tuvo un crecimiento muy grande, pero en el año 1920 es la ley seca acá en Estados Unidos, entonces durante 14 años todo esto quedó muy abandonado y se dejó de lado. Así que en el año 1933, cuando se deroga esa ley, se vuelven a reactivar muchas bodegas acá en la zona y una de las más importantes de la zona es donde estamos en estos momentos, Luis Martini, que funda su bodega acá. Which one would you like? Sauv Blanc, Rosé? Neither of them are sweet. Okay. Yeah, the Rosé is good. And it's actually of the Cabernet grape as well. This is very traditional French style. And mostly we have these so that the tastings aren't all red wine. You gotta start somewhere. Entramos por curiosidad a preguntar cuánto costaba hacer el tour, una cata de vino por acá, y nos contaron que a partir de $55 de ahí para arriba. Y conversando con el chico sumamente amable, nos dio para probar. Acá tenemos un vino rosado y un vino blanco. Y nos dijo recorran tranquilos, así que vamos a dar una vueltita por acá. Saben lo que es esta bodega, pero un lujo, Hermoso ver todo esto. Hay muchísimas bodegas acá en la zona, así que similar a como les decíamos antes, ¿no? Lo que uno puede llegar a hacer en Argentina, en Mendoza, San Juan, Salta, dedicarle a hacer un tour por bodegas y disfrutar de un rico vino y una rica comida es un muy buen plan. Decíamos, es un re lindo plan para quienes viven por acá cerca o si uno anda de turismo, venir a recorrer Napa Valley. En este valle hay dos pueblos que son los más famosos. Uno es Napa, donde estamos nosotros, y el otro es Sonoma. En el día de hoy estuvimos haciendo todo un pequeño circuito donde se ven un montón de bodegas, que obviamente que si uno desea ir a hacer degustación en una o varias, está buenísimo. También hay un tren que se llama Napa Valley Wine Tour. Estuvimos viendo para tener una noción de los precios
y arrancan a partir de los $200, como para que se hagan una idea. Y también, como les estábamos mostrando, hay muchos lugares al aire libre para disfrutar, parques, como para hacer picnic y demás. Nosotros vamos a armar algo por acá, a disfrutar de un rico vinito y a seguir compartiendo con amigos. Nosotros compramos una botellita de vino para compartir acá. Pinot Noir es una de las variedades más típicas acá de esta zona. Cuando estábamos hoy en la bodega nos contaba que el Cabernet también. Y para que vean, miren, de Napa, California. Así que... ¡Qué lujo! Buen día, un día más en este bellísimo lugar que ya hemos pasado 3 noches en esta hermosa ciudad de Napa. Es muy tranquilo este parque, muchísima gente viniendo a hacer actividad física y demás. Hemos dormido acá súper tranquilos. Hemos salido a correr por la ciudad de Napa, pero ese video lo pueden ver en nuestro canal secundario, Corriendo por el Mundo. Les vamos a dejar el video acá. Pero es hora de continuar viaje, así que ya estamos con todo listo. ¡Nos vamos! ¿A dónde vamos? Nuestra próxima parada es el famosísimo Lake Tahoe. Que no solo que es un lugar muy famoso acá en Estados Unidos, sino que va a marcar el final de nuestro primer estado acá, porque está entre California y Nevada, así que... Tremendo estado de California. Arrancamos, creo que, no sé, increíble California. Pónganse los cinturones, que allá vamos. I said the last drink was the last drink. You make it hard to leave. We're telling secrets in the dark while drinking whiskey. Y en tantos videos que hemos hecho alusión a la famosa y típica foto de fondo de pantalla de Windows, que cada vez que vamos por algún lugar así súper verde decimos wow, nos hace recordar esa foto. Bueno, la foto real se sacó acá en Napa. Wanna get closer, it's not over. Día de viaje, paradita en la ruta para almorzar, costeleta de cerdo, quinoa, queso, almendras y aguacate. Venimos lentos porque solo hicimos 30 kilómetros, o sea, media hora de viaje y teníamos como 3. Pero bueno, así es nuestra vida de cambiarte. ¿Qué pasó, Santiago? Te dejo solo y... ¿Viste? Un día que me quedo solo, se cerró la camioneta con la llave adentro. O sea, estaba la camioneta en marcha porque estaba cargando el celular, me bajé a hablar con una persona, cerré la puerta, se trabó la camioneta. Y la llave está adentro, y la llave del motorhome adentro, esta puerta cerrada. Yo, como Santi estaba en el motorhome, no tengo llave. Santiago y las llaves, episodio número infinito. Contale a la gente, ¿qué hiciste? ¿Qué? El tercer día de viaje, cuarto día de viaje. Perdí la llave. Bueno, ahora no la perdí, la dejé encerrada adentro. Por lo menos ahora sabes dónde está. Sí, pero es más difícil. Ahora no la vamos a encontrar porque ya sabemos dónde está ahí adentro. Hay que llamar a un cerrajero. Acabamos de buscar por Google Maps un cerrajero porque acá cerquita donde estamos estacionados me marca, pero en realidad es como un servicio de duplicación de llave, que uno va, lleva su llave y hace un duplicado. Quedaron en llamarme, así que ahí vemos cómo sigue la cosa. Mientras tanto, Santi por acá intentando no sé qué. No sé qué. Porque... O sea, por lo menos hay que palanquear un poco la puerta, algo, pero... Desde acá no se puede hacer nada. Sin herramientas no se puede hacer nada. Mientras esperamos al cerrajero, porque nos volvieron a llamar, nos dijo que en 25 minutos venía aproximadamente, nos contactamos con la aseguradora. Si vieron el primer video de Estados Unidos... Ah, me están llamando. En el primer video, cuando llegamos a Estados Unidos, les contamos que contratamos un seguro. Yo me río para no llorar. La cosa es que la póliza del seguro dice que además te cubre recarga de batería, o sea, si el otro día la camioneta no nos hubiese arrancado, si no vieron ese video, vayan a verlo. El seguro de, bueno, ahora esto de cerrajería, etcétera. La cosa que llamé me dijo que como el seguro es de México,
ellos no tienen acá un técnico en Estados Unidos, entonces que llamemos un cerrajero y que nos van a devolver la plata. Así que bueno, esa será otra gestión. Porque cuando hablamos con el cerrajero, lo primero que le preguntamos es cuánto nos va a salir, porque acá nada es barato, y nos dijo, no sé, tengo que ir a ver qué es lo que puedo hacer. Ahora, aparentemente, tenemos cobertura del seguro, esperemos que salga todo bien. Lo que sí el cerrajero nos dijo por teléfono, quédate tranquilo que no voy a hacer nada hasta decirte el precio. Veo, te digo cuánto es y ahí si me das el ok, hacemos el trabajo. Esto me pasó por inquieto. Claro, estaba dando vueltas, recorriendo, y yo me cansé, me vine a tomar mate al motorhome y estaba sentado ahí en la camioneta. Se me estaba quedando el celular sin batería. Vamos a hacer esta aclaración. La camioneta no tiene cierre centralizado. La única forma de abrirla es con la llave, la original. Entonces cuando nosotros le pusimos la alarma, incluimos en la alarma el cierre centralizado, que no es el original de la camioneta. Por eso acaba de pasar lo que pasó. Y cuando la camioneta queda en contacto, si vos cerrás, a veces se cierra. No sabemos por qué, porque hemos probado, a veces se cierra, a veces que no. Y hoy, justo que dejo la llave adentro, se me cierra la puerta. Tengo mala suerte también. O sea, soy catrasca, pero tengo mala suerte. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Te podría haber pasado a vos tranquilamente? ¿Tengo mala suerte? No. ¿Sí? No. Yo hubiese agarrado siempre otra llave porque uno nunca sabe, ya sabiendo que la camioneta se puede llegar a trabar o cosas así, eso es precavido. Hay un dicho que dice precavido vale ¿Por dos? una cosa así. Pero bueno, las anécdotas son de Catrasca. Siempre son mis anécdotas. El canal se debería llamar Catrasca y sus anécdotas. ¿Estás llorando? No, esperando.